El escándalo del caso Pretel se está sintiendo más allá de las Cortes. La Fiscalía pudo determinar que en abril pasado la directora de la seccional de Montería le consultó al magistrado los movimientos de personal que proyectó para el fiscal general. Gregorio Pérez. Carolina, la destituida fiscal Gilma Londoño le envió al magistrado Pretel una lista con aspirantes a ascender o ingresar a la Fiscalía en la seccional de Córdoba. El 15 de abril del año pasado, Gilma Londoño, directora seccional de Fiscalías en Córdoba, le envió un oficio al fiscal Eduardo Montealegre en que hacía una lista de 2 grupos de personas para ser ascendidas. En el primer grupo había 2 nombres de funcionarios que ya trabajaban en la Fiscalía. Mario Enrique Pretel Puente, asistente de fiscal 1, era postulado para ascender a asistente de fiscal 4 con un incremento salarial de más de 500.000 pesos mensuales. Luis Miguel Soto Moreno, asistente de fiscal 1, fue postulado para subir a asistente de fiscal 2 con un aumento de 240.000 pesos. En el segundo grupo estaban personas aspirantes a ingresar en la entidad. Carlos José Petro Villalobos, postulado para ser fiscal delegado ante jueces penales del circuito, con un sueldo de 6.600.000 pesos. Sofía Alejandra Hoyos Olmos aspiraba a ser asistente de fiscal 1 con un salario de 2 millones de pesos. Y Ronald David González Vergara, que deseaba ocupar el cargo de asistente 1 de fiscal 1. Extrañamente, una semana después de este correo, la fiscal Londoño le envió un mensaje al magistrado Jorge Pretel en que ella le reenviaba la lista de candidatos que le había postulado al fiscal Montealegre. Los correos de Londoño a Pretel fueron encontrados en uno de los 2 computadores de la seccional. Montealegre ordenó entonces incautarlo para evitar que la información contenida en él fuera destruida. Empieza ahora una cuenta regresiva. El fiscal general declaró insubsistente a Gilma Londoño del cargo de directora de la seccional en una decisión inmediata, cuando funcionarios de Montería le advirtieron sobre intentos de borrar la información del computador en donde estaban los mails cruzados entre Pretel y Londoño, quien se comunicaba con él desde el correo oficial DIRFISMON, Dirección de Fiscalías de Montería. La suscrita directora seccional. El fiscal Montealegre compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones del Congreso para que investigue si el magistrado Pretel incidía en el nombramiento de candidatos a puestos públicos. Consultado Pretel por Noticias 1, al mismo correo utilizado por él con Londoño, no respondió por este medio. Pero curiosamente mandó un mensaje de texto al noticiero de una información periodística en que defiende a la fiscal despedida. Eliana Pretel, quien durante años ha litigado por su nombre y herencia contra su hermano, el magistrado, asegura que él logró que sus abogados la abandonaran. ¿Cómo? Enrique Tapias. Carolina, según ella, 3 abogados se separaron del proceso cuando el magistrado les consiguió puesto precisamente en la Fiscalía de Córdoba. Eliana litigó durante años para poder usar su apellido Pretel. La justicia funciona para... Pues yo no sabría decirle para quién funciona la justicia. Su contraparte en 2005, Jorge Pretel, fue incluido en la terna para fiscal general para suceder a Luis Camilo Osorio. El doctor Luis Camilo ha hecho una inmensa labor. Y aunque él no logró tal designación, el litigio de Eliana por derechos herenciales y de apellido se hizo más difícil, pues su hermano Jorge Pretel le hizo saber que tenía influencias en el Poder Judicial. El hecho es que la abogada Eliana Pretel terminó del otro lado. La señora Saurit Sarmiento Estrada, que no conseguía trabajo en ese momento porque ella era muy amiga de mi mamá, le consiguen un trabajo en la Fiscalía y ese trabajo se lo consigue el señor Ricardo Pretel y el señor Jorge Ignacio Pretel. Después de que la primera abogada Eliana ingresara a la Fiscalía, su primo Miguel Durango se comprometió a testificar en el caso a su favor, pero curiosamente también resultó compuesto en la Fiscalía. Él empieza con un acercamiento con el doctor Jorge Ignacio Pretel Chalhup y ese acercamiento termina en una cuota burocrática que él le comenta a mi mamá frente a frente que ese puesto se lo consiguió el señor Jorge Ignacio Pretel Chalhup. Eliana aseguró que en 2007 desistieron de continuar con las demandas contra su padre porque ningún abogado quería llevar el caso por temor. En 2009, su mamá Gloria Tirado se presentó a concurso en la misma fiscalía en donde alcanzaron a decirle que había sido seleccionada. Sin embargo, nunca fue llamada. En su lugar, según Eliana, fue nombrado otro candidato de Jorge Pretel. 8 días después de que el abogado de Fidupetrol radicara la tutela del escándalo, el entonces magistrado Alberto Rojas Río lo recibió en su despacho. Andrea Díaz. Carolina, Víctor Pacheco radicó su solicitud el jueves 26 de septiembre de 2013 y el viernes 4 de octubre ya estaba conversando con Rojas en su oficina de la Corte.
El 26 de septiembre de 2013 se radicó la solicitud de selección de la tutela ante la Corte Constitucional. El 30 del mismo mes se envió el expediente a la sala conformada por los magistrados Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas Ríos. Este último salpicado como uno de los que favorecerían los intereses de Fidupetrol. Durante los 17 días transcurridos entre el reparto a la sala y la selección del caso, Pacheco visitó 2 veces el despacho de Rojas en la Corte Constitucional. Por supuesto, los magistrados, los servidores públicos, atendemos eventualmente personas que soliciten entrevistas con los funcionarios. El 4 de octubre, día en que Pacheco visitó a Rojas Ríos, también fue a ver a Natalia Huertas, abogada del despacho del magistrado Pretel, quien omitió reportar este ingreso en su comunicado de prensa. Pacheco fue en tal fecha a otra corte, en este caso al Consejo de Estado. Allí habló con un auxiliar de la magistrada Marta Briceño. El 17 de octubre fue seleccionada la tutela con dudas del compañero de Rojas Ríos, el magistrado Jorge Iván Palacio. Fidupetrol aducía que se le está vulnerando el debido proceso y yo consideré que eso no era razón suficiente. El ahora ex magistrado Rojas Ríos vio las cosas de otra manera. El magistrado Palacio estuvo de acuerdo conmigo en la selección de la tutela porque le repito que si no están de acuerdo los 2 magistrados, la selección no se da, jamás se podría dar. Ante sus dudas, Palacio alcanzó a escribir un documento en el que las dejó consignadas, pero al final accedió a la selección. La sala de selección no se pronuncia de fondo sobre el asunto, sino que eso le correspondía a la sala de revisión correspondiente o a la plenaria de la Corte, como ocurrió en este caso. Al otro día de la selección de la tutela, es decir, el 18 de octubre de 2013, Pretel ofreció una fiesta en el Club El Nogal e invitó a su apartamento al abogado Pacheco, según contó este mismo. Este día Pretel le habría pedido 500 millones de pesos para que la tutela fallara a su favor. La recuperación que los dineros que Casanare perdió con Fidupetrol es aún remota, a pesar que la tutela que enredó a Pretel. Los documentos de la fiducia no aparecen. Su último responsable fue otro magistrado en líos, Henry Villarraga, quien era el jefe de la oficina jurídica de ese departamento. Carlos Cárdenas. Carolina, Villarraga estuvo a cargo de la revisión legal de la fiducia, pero cuando dejó el puesto para ser magistrado, no entregó ningún comprobante. En 2006 y 2007, el entonces gobernador de Casanare, Whitman Porras, invirtió 63.000 millones de pesos por concepto de excedentes de liquidez de regalías petroleras en 6 patrimonios autónomos de Fiduagraria y Fidupetrol, el último de los cuales originó el escándalo del magistrado Jorge Pretel, que tiene en crisis a la Corte Constitucional. El asesor jurídico del entonces gobernador de Casanare era Henry Villarraga, quien años después, siendo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, protagonizó otro escándalo. Cuando el gobernador Porras terminó su periodo, lo sucedió Raúl Flores y a Villarraga lo reemplazó el abogado John Kennedy Wilches, quien hoy recuerda lo que sufrió con Villarraga. Me entrega, entre comillas, porque me dijo, ya firmé la renuncia, lo acaban de nombrar. No me entregó nada. Cuando se enteró que el anterior gobernador había invertido en las fiducias, le pidió a Villarraga los títulos. Me llama de la corte y me trata con una cantidad de palabras soeces y desobligantes contra mí. Y palabras más, palabras menos, me dijo, yo soy el magistrado, dijo, y encima de usted puede hacer lo que quiera. Como nunca le entregaron los documentos de la oficina a Wilches, él decidió examinar libro por libro y descubrió que Henry Villarraga tampoco había dejado información sobre otras inversiones que hizo el gobernador Porras y que aún están por investigar. No entiendo por qué harían esas cosas. El asesor jurídico le solicitó al entonces secretario de Hacienda del departamento, Jorge Pérez, los documentos originales de los patrimonios autónomos que tenía la gobernación. Él me dice, esos documentos auténticos se le entregaron al doctor Henry Villarraga. En este momento están pendientes de recuperar más de 40.000 millones de pesos. En la época, Wilches recuperó 23.000 millones de pesos y denunció ante la fiscalía la pérdida de los títulos que, según él, Villarraga no quiso entregarle. Otra tutela que, en vez de garantizar los derechos de ciudadanos desprotegidos, amparó intereses económicos particulares, ha tenido consecuencias penales para sus autores. Uno de los operadores judiciales a cargo fue el exmagistrado de la Corte Suprema y la Judicatura, Pedro Munar. Guillermo Gómez. Carolina, se trata del caso de un predio de 100.000 millones de pesos en Cartagena, adjudicados a 63 familias campesinas, pero terminó en manos de empresarios. Esta tutela, resuelta por el entonces magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Munar, tiene mucho que ver con el escándalo del lote por valor de 100.000 millones de pesos que Corelca debió entregarle a 63 familias campesinas, pero que terminó en poder de una empresa privada llamada Conequipos. El abogado de la empresa Conequipos, Narjan Alonso, de manera desafiante, pues nos indica que él estaba esperando que llegara la decisión a Bogotá, que allá en Bogotá era otro cuento y que eso lo iban a revocar. La decisión en la Corte Suprema llegó al despacho de Pedro Munar
quien falló como lo había pronosticado el abogado de Conequipos, según el relato de la contraparte. El lote no llegó a los campesinos sino a 2 particulares que luego se lo vendieron a Conequipos. La entrega del inmueble a estos 2 particulares que no tenían nada que ver en este proceso. Es a raíz de esa decisión de Pedro Munar que luego se radicó una tutela en Bogotá para que se ordenara la inscripción de Conequipos como dueño legal del predio, siendo beneficiados Honorato Galvis y Jorge Dávila, hoy presos e investigados por presuntamente comprar a los jueces de tutela. El juez 29 y el juez 35 ordenaron la inscripción de esas escrituras y de ese oficio. Los 2 jueces, que también están presos, decidieron la tutela cuando el reparto, según la Fiscalía, fue manipulado por 2 funcionarias de la justicia, una de ellas, Yolima García Garavito, quien también está presa en su casa y cuenta con un abogado recomendado por el exmagistrado Pedro Munar, de acuerdo con lo que él mismo le dijo a Noticias 1. Tengo entendido, no lo puedo afirmar, que el abogado trabaja en una oficina con el doctor, el magistrado Pedro Munar. El esposo de la involucrada, Yolima García, fue el conductor del extogado Munar. Hoy en la tarde fue capturado Gustavo Adolfo Duque, uno de los 2 particulares que se quedó con el lote de los campesinos en Mamonal, Cartagena, de manera ilegal, tal como lo está demostrando la justicia.